Hola, soy Miss Méndez. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a repasar los capítulos del 1 al 3 de Cajas de Cartón. Y el video de ahora va a ser bien interesante. Vamos a discutir ideas nuevas, temas importantes y a responder algunas preguntas que tengan. Así que espero que lo disfruten mucho. Quiero empezar por repasar todos los personajes que hemos visto hasta ahorita. Y solo seleccioné los personajes más importantes, así que vamos a repasarlos. Panchito, o su nombre verdadero es Francisco Jiménez. Panchito solamente es un apodo, así se le dicen a los franciscos. Bueno, Panchito es el personaje principal y el narrador de la historia, así que todo lo que encontremos en la historia es de su punto de vista. Luego tenemos a Roberto Jiménez, alias el Toto, y él es el hermano mayor de Francisco. Es 4 años más grande que él. Luego tenemos a mamá y a papá. Esos son los papás de Roberto y Panchito y de Trampita. Y hasta ahorita no nos han dado sus nombres. Trampita, su verdadero nombre es José Francisco, es el hermano menor de la familia. Solo tiene 6 meses, es un bebito. Luego tenemos a Curtis, que es el niño más popular de la escuela de Panchito y ellos se pelean en el futuro. Luego tenemos a Arthur, que es uno de los amigos de Panchito. Luego tenemos a Miss Calepino, que es la maestra de Panchito. Y no creo que sea la maestra de Roberto, porque Roberto compartió que a él le pegaban y hasta ahorita a Panchito no le han pegado. Luego tenemos a Mr. Sims, que es el director de la escuela Main Street. Ok. Ok, aquí tenemos un cronograma. Un cronograma es una tabla donde podemos ver cuándo ocurrieron los eventos de la historia. Y aquí tenemos los primeros eventos. Tenemos a Panchito, que más o menos tiene unos 4 años. Roberto tiene entre 8, 9, por ahí. Y la historia toma tiempo en los años 40, o sea, 1940. Y eso es en México, en el Rancho Blanco, así se llama donde vivían. Luego, emigran a los Estados Unidos y obtienen su primer trabajo, que es en una granja de fresas, y es donde ya están en California. Luego en el capítulo 2 obtienen su segundo trabajo en un rancho de algodón. Y ahí están más o menos desde el capítulo 1 al capítulo 2. Han pasado entre 1 año y 2 meses por ahí. Entonces Panchito tiene más o menos entre 5 y 6 años, ¿ok? Yo sé que encontrar cuándo pasó el tiempo, qué está pasando y en dónde están es un poquito difícil, así que por eso creamos esta tabla, para ayudarles un poquito mejor a entender cuándo están pasando las cosas y dónde está la familia, porque se van a mover en muchos lugares. Luego en el capítulo 3 tenemos su nueva casa, que es en Tent City, en East of Santa María, y ahí donde es más o menos enero, y ahí está en una granja de fresas. Es una compañía que hace fresas, pero también tienen algodón. Luego nos enteramos que mamá está embarazada con su cuarto bebé. Así que Panchito, Trampita y Roberto van a tener otro hermanito. Luego tenemos los primeros días de Panchito en Main Street. Y luego tenemos la pelea de Curtis y Panchito. Y cuando lleguemos a ese punto vamos a discutirla. Luego entre más o menos mayo 9, donde nos dimos cuenta que el capullo se estaba convirtiendo, el aurigo se estaba convirtiendo en capullo. Y eso más o menos ya es como al final del año escolar. Los últimos días caen en mayo 23, es donde estamos viendo que Panchito ganó el primer lugar por su dibujo. Tenemos que Panchito se hace amigo con Curtis y por fin el capullo se convirtió en una mariposa. Todo eso toma tiempo más o menos en 2 años. Y se pueden verlo más cerquita. Luego, estos son los temas importantes que quiero repasar en el capítulo 1. ¿Okay? En el capítulo 1 tenemos vida en México
cómo la familia Jiménez son muy pobres y nunca han visto un tren y quieren que, pero toda la familia es bien unida. Luego tenemos las ideas del sueño americano. ¿Qué significa? Las expectaciones de California y lo que dijo Cantinflas. Luego tenemos cruzando la frontera cuando emigraron. Luego vamos a hablar de lo que esperaban, los sueños con la realidad, qué está pasando. Y por fin quiero enfocarme en todos los personajes. Los personajes son multifacéticos y tienen varias cualidades y quiero explicar eso. Ok, quiero discutir la vida en México. La vida en México era difícil. Desafortunadamente ellos vivían, eran pobres y no tenían mucho dinero. En que trabajaban para el rancho, ellos no tenían buena casa, tenían que dormir en pisos de tierra, no tenían electricidad, no tenían agua, no tenían drenaje, así que eran pobres y tenían que trabajar muy duro. Pero por eso quisieron emigrar. Ellos, lo que los motiva era la esperanza. Cuando tienes esperanzas de una vida mejor, no te arriesgas a lo que sea para poder obtener eso para tu familia. Bueno, luego quiero decir que ellos fueron en tren. Recuerda que eran pobres, apenas alcanzaron para boletos. Aquí está una foto del tren. Eres ferrocarril mexicano. Yo sé que a lo mejor nunca lo han visto. Ahora mucha gente no trabaja en tren. Tenemos el Metrolink, pero es muy diferente a lo que era el tren. Así es como se miraba más o menos en esta foto de aquí. Es como se miraba el tren más o menos. Pero como la familia de Panchito estaba viajando en clase clase media, ellos no tenían algodón ni cojines en los asientos. Era pura madera. Y una cosa más donde quiero que tengan atención es la frontera. Así no es como se mira ahora. Antes no había tanta seguridad como la hay ahora. Antes muchas partes de la frontera solamente era cable con púas, era un cable de púas y podrías cruzarlo. Y así es como cruzó la familia de Panchito, la familia Jiménez. Si pueden ver, ves cómo está el oficial de migra tratando de cruzar. Así no es como cruzarías, porque como tiene púas, tu ropa se puede atorar y ahí te pueden cachar, y después te encuentran y ya no puedes pasar. Así que lo que hizo el papá de Panchito fue que caminó toda la barda hasta poder encontrar una área más solitaria donde no había tantos guardias y miró un hoyo que lo hizo más grande, así que se deslizaron por debajo. Así fue como pusieron cruzar, si no se pudieron haber quedado atorados o cortados o lastimados. Bueno, quiero repasar todo tipo de inmigrantes. Hay bastantes tipos, no todos son iguales. Sí, la familia de Panchito era pobre y tuvieron que emigrar, pero hay muchos tipos de inmigrantes. Hay unos que vienen de clase media a media alta, con dinero, con educación y sin educación. La familia de Panchito es solamente un ejemplo de un tipo de inmigrante, ¿ok? Quiero que eso quede bien aclarado. Por ejemplo, tenemos inmigrantes de Nicaragua, Honduras, El Salvador, y para ellos es a veces un poquito más difícil que para algunos mexicanos cruzar la frontera. Cuando vives en México, tienes la suerte de que la frontera esté ahí cerquita. Si pueden ver aquí en el mapa, solamente tienen que cruzar una línea en que estén en la punta de México. Todo esto es México, así que cuando vas pasando por estado y estado, estás más o menos a salvo. Hablas el idioma, conoces las costumbres, pero cuando vienes de como a Honduras, tienes que pasar 1, 2, 3, hasta 4 países hasta llegar a la frontera. Y luego, desafortunadamente, México deporta a muchos inmigrantes de Centroamérica. A México Estados Unidos le paga a México para que deporte. Entre más personas deporte México, más dinero gana México. Y es muy triste, pero llega a pasar.
Aquí a la derecha pueden ver una foto del tren La Bestia. Es un tren que los inmigrantes usan para poder cruzar varios países a la vez sin que los cachen, pero es bien peligroso. Pueden ver que hay gente hasta arriba del tren y y a veces hay mucho más que eso, hay mucho más personas que eso que están viendo en la foto, pero no puedes dormir. Si te duermes, corres el riesgo de que te caigas o que alguien te robe. El tren no para, hace paradas muy pequeñas y tienes que correr y subirte. Mucha gente lo agarra cuando ya está en movimiento, así que mucha gente muere, desgraciadamente. Pero como hablamos antes, la esperanza de tener una vida mejor vale la pena, en que no siempre es así. Muchos inmigrantes no encuentran el sueño americano, encuentran otras cosas peores, pero la esperanza a veces vale más que nada y los motiva. Um, Luego tenemos aquí, si ven en el mapa de México, es donde más o menos, no nos dicen dónde viven la familia Jiménez, pero sabemos que es en Guadalajara, como 10 millas de Guadalajara. Así que estamos más o menos ahí y ellos viajan hasta Mexicali, que es donde está la frontera, y aquí está en el segundo punto con la flecha más gordita. Es donde ahí cruzan. Y algunos de ustedes conocen que yo soy de Tijuana, aquí está al ladito. Así que yo también vivo muy cerquitas a la frontera. Bueno, quiero repasar las expectaciones y la realidad que la familia Jiménez encuentra cuando llega a Estados Unidos. Si recuerdan la historia, el papá estaba bien emocionado, hasta sacaba el pecho diciendo, oh, California, vamos a estar bien en California, en los Estados Unidos esto y aquello. El tío, wow, el primo Fito estaba, oh sí, todos tienen dinero en California. Hasta le cuenta la historia a Roberto que Cantinflas recogía dinero de la calle, ¿verdad? Porque todos tienen dinero, son ricos. Y por si no saben quién es Cantinflas, es un actor mexicano muy querido, muy gracioso. Le dice, ay, pásale por ahí, chula, es una de sus frases más populares. Um, es un ídolo de México. Y aquí podemos ver las fotos, es lo que esperan, ¿verdad? Tener dinero, el sueño americano, una mejor vida. Pero el sueño es muy diferente a la realidad. Por eso le dicen el sueño americano, porque a veces no es realidad. Es donde ahí está el detalle, ¿verdad? Cuando la familia Jiménez emigra a California, Panchito y Roberto están un poquito decepcionados. No es lo que esperaban. Al contrario, siguen viviendo en una tienda de campaña sin luz, sin agua, con pisos de tierra, pero ahora están solos. Tan siquiera en México estaba toda la familia unida, ellos se reunían juntos, andaban con el primo Fito, con sus tíos, los papás tenían tiempo, la mamá pasaba más tiempo con los niños en vez de trabajar tanto, pero en Estados Unidos eso ya no está pasando. Panchito se queda solo y lo siente, y Roberto tiene que trabajar más. O sea que no es lo que esperaban. Y muchos de ustedes no sabían, pero esto es una historia verdadera. Esto realmente pasó. Estamos leyendo la historia de un inmigrante de verdad y lo que pasó y cómo sobrevivió a sus experiencias. Aquí podemos ver a Roberto, el hermano mayor. Aquí está Panchito, que es el narrador de la historia, y Trampita, el bebé. Aquí pueden ver la carcanchita que ellos tenían. ¿Se acuerdan del vocabulario? Que está la carcanchita con todos sus hermanitos. Y Tent City, ¿verdad? Que es la ciudad de tiendas donde vivían todos los agricultores, todos los braceros. Bueno, al final del capítulo 1 se termina con varias preguntas, ¿verdad? Y varias confusiones. Está Roberto y Panchito jugando en las vías del tren, ¿verdad? Y se empiezan a hacer preguntas, ¿verdad? Empiezan a pensar, esto no puede ser California, así no es como me lo imaginé. Estamos peor que en México o similarmente a México. Y al venir a California debió ser mejor. Y empiezan, no, ¿cómo no puede ser California? Y empiezan a cuestionar todo. Cuando
En uno de los trenes, se hicieron amigos de un conductor de trenes y les avienta una bolsa con dulces y fruta. Y entonces, cuando la miran, están emocionados. ¡Wow! Mira toda esta comida. Dijeron, piensa Panchito y Roberto. Ya ves, esto no es California. A lo mejor el tren viene de California porque todas las riquezas tienen que venir de un lugar bueno, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que eso no es la realidad. Sí están en California. El sueño y la realidad son diferentes. Bueno, estamos bien felices, Miss González, Miss S y yo estamos muy felices porque recibimos varias preguntas de todos los estudiantes. Am, no creo que recibiera preguntas de ustedes. Para el otro video, por favor, pongan sus preguntas en español. Créeme que yo las voy a leer y las puedo poner. Estas son preguntas que unos de sus compañeros hicieron. Am, ¿Por qué mamá y papá se movieron a California si tenían buenas vidas en México? O sea, no estaban tan mal en México. Y la respuesta es que la esperanza. En México no podían progresar. Estaban en el mismo lugar y probablemente se iban a quedar en esa misma pobreza por mucho tiempo o nunca salir de ella. No había oportunidades de crecer, pero la esperanza de que tal vez yendo a Estados Unidos iban a mejorar y eso valía la pena. O sea, solo una chance de poder mejorar valió la pena. Pregunta 2. ¿Por qué Panchito? Oh, ¿sabía Panchito que si ser inmigrante tenía miedo de que sus padres hayan venido ilegalmente a Estados Unidos? Bueno, Panchito no estaba muy seguro que ser inmigrante, porque jamás ha ido a ningún otro lugar, siempre ha estado en el Rancho Blanco, pero empezó a sospechar cuando llegaron a la frontera, ¿verdad? Y miró el cable de púas y dijo, esto es California, es muy raro, ¿verdad? Porque cuando viajó por México fue en un tren y fue normal, nadie le pidió nada, solo iban viajando normalmente. Y ahorita tiene que cruzar un alambre de púas y hay guardias vigilando con pistolas, ¿verdad? Y se queda, pero todavía no está muy seguro qué significa. Para él es un lugar más. Y la segunda pregunta la vamos a responder más para adelante porque todavía no hemos encontrado cómo les afecta ser ilegales. La tercera pregunta es, en el primer capítulo nunca introdujeron a Panchito. No nos dan muchos detalles de Panchito, ¿verdad? Es que tienen que poner mucha atención. Ya están en el 8º grado y muchas cosas no se las van a decir claras. Ustedes tienen que investigar y pensar un poquito. Nos dan varias pistas de cómo es Panchito, de cómo se mira, y ustedes tienen que buscarlas y ponerlas juntas. ¿Ok? Hasta ahorita nomás sabemos que Panchito es el hermano del medio de la familia Jiménez, quiere mucho a su familia y es un niño muy tierno. Y un poco más lo vamos a ir conociendo. Bueno, en el capítulo 2, y se llama Soledad, ¿verdad? Y ahorita te está diciendo más o menos de qué se trata ese capítulo. Se trata de estar solo, de cómo se siente, ¿verdad? Panchito tiene muchos sentimientos de soledad, se siente solo, su familia en México eran muy cercanos, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Los agricultores, los braceros, no les pagan muy bien, solamente 3 centavos por libra de algodón, y las acciones de Panchito y sus consecuencias cuando decidió agregar los terrones de tierra al costal de algodón. Bueno, tenemos en el capítulo 2, aquí puedes ver a Panchito, y está solo con su hermanito Trampita, y quiero recordarles que Panchito solamente tiene 5 años, ¿verdad? No, es un niño, está chiquito también, y le dan mucha responsabilidad. ¿Qué niño no quisiera ir a jugar o salirse? Así que tienen que pensar en cuántos años tiene Panchito, ¿verdad? Y no ser tan duros con él. Aquí tenemos la imagen de Panchito con su familia, está recordando los buenos tiempos, ¿verdad? Se siente solo, así no era en México, eran más unidos. Ahora los papás trabajan todo el día y llegan muy cansados, ya no tienen tiempo para jugar con él o pasar tiempo con él. Y en México no era así.
yo también puedo. Es muy familiar porque a mí me pasó algo similar. En México mi mamá se quedaba en casa con nosotros todo el tiempo, siempre nos ha atendido las navidades, las fiestas, era mi abuelita, mis tíos, mis primos y era bien hermoso, pero cuando nos movimos, cuando migramos a Estados Unidos fue muy diferente. Éramos más los cuatro, mi hermano, yo, mi papá y mamá, y estábamos un poquito más solos. Mi mamá empezó a trabajar, nos quedábamos solos mucho tiempo. Y pues es difícil. Así que por eso entiendo por qué Panchito se sentía tan solo. Luego se queda, y recuerden que es un niño, se le ocurre una idea brillante. Y soy totalmente siendo sarcástica. No era tan brillante, ¿verdad? Se le ocurre, ¿sabes qué? Voy a ir a piscar algodón. Voy a ser igual que mis papás y mi hermano Roberto. Voy a ir a buscar, voy a piscar algodón y voy a sacar mucho dinero para que mi familia para que no esté tan solo todo el tiempo. Y bueno, Trampita va a estar bien. ¿Qué niño de 6 meses no se puede cuidar solo? Y así se embarca Panchito. Aquí podemos ver que empieza a piscar el algodón, pero como se acuerdan, leímos una novela que se llamaba Chains, Cadenas, donde nos dimos cuenta que el algodón tiene espinas y te pican muy feo, te cortan, ¿verdad? No solamente es como lo puedes agarrar y es todo, no. Te espinas y te cortas y Panchito se está dando cuenta que es difícil piscar algodón, es doloroso y luego pues las plantas están grandísimas, a veces no puede alcanzarlas. Y entonces empieza a darse cuenta que es un trabajo muy difícil y no ha recogido, han pasado muchísimas horas y su saco de algodón está casi vacío. Así que se le ocurre una brillante idea, ¿verdad? Echarle tierra al costal. Dijo, bueno, si nos pagan por la libra y cada libra son 3 centavos, para hacerlo más pesado le voy a echar tierra, le voy a echar terrones de lodo y así voy a sacar más dinero, voy a hacer un héroe y voy a impresionar a mi familia. Y eso es, ¿qué creen que pasó? Pues sí, lo esperado, ¿verdad? Cuando fue a checar a Trampita, ¿verdad? Dijo, uy, se me hizo tarde. Y fue a checar a Trampita, se dio cuenta que Trampita estaba todo cochinito. Pues es un bebé, se le quebró su mamila y se manchó todo de leche. Y luego hizo lo que los bebés hacen, pues hacen del baño, pues estaba todo sucio. Y entonces en eso llegan sus papás y dijeron, ay, ¿qué le pasó a Trampita? Panchito, te dejamos con una responsabilidad, ¿qué está pasando? Pero dice, oye, esperen, aquí tengo un saco lleno de algodón y pues los quiso impresionar. Y el papá estaba contento hasta que se dio cuenta que estaba lleno de lodo, ¿verdad? Que estaba lleno de tierra. Así que se están muy decepcionados de él. Empiezan a explicarle que hacer trampa en ese tipo de trabajo es como robar. Cuando haces ese tipo de trampa en ese tipo de trabajo, es como robarle dinero a la compañía y por eso tiene consecuencias muy graves. Te pueden correr, te pueden despedir de tu trabajo y no es como si pueden encontrar un trabajo nuevo. Recuerden que en ese trabajo ahí viven. Si los despiden tienen que salir y luego recuerden que son ilegales. El jefe los puede deportar si ellos quieren y pues fue algo muy triste, una realidad que Panchito se tuvo que dar cuenta a una edad muy temprana y nada resultó como él pensó. Y ok, aquí tenemos las preguntas de los estudiantes del capítulo 2. A ver, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cómo era la vida de Roberto cuando era un bebé? ¿Y por qué Panchito no trabaja? ¿Por qué la historia se llama Cajas de Cartón? Bueno, primero, no tenemos mucha información de cómo era la vida de Roberto cuando era un bebé, pero por todo lo que hemos leído podemos inferir que la vida de Roberto no era tan buena, ¿verdad? Siempre ha estado lleno de trabajo y es el mayor y ha de tener mucha responsabilidad. Si recuerdan en el capítulo 1, Roberto nos dice que
no le gustaba vivir en el Rancho Blanco. Él se daba cuenta que ahí no iba a mejorar y estaba lleno de trabajo. Así que podemos ir viendo cómo era su vida antes, sin que nos diga, sin que lo hayamos leído. La segunda parte, ¿por qué Panchito no trabaja? Bueno, tiene 5 años, es muy chiquito, no alcanza el algodón, ¿verdad? Todavía no sabe, es muy chiquito para que trabaje con sus papás y con Roberto. Tercera parte, porque se llama cajas de cartón. Bueno, no les puedo dar una respuesta extensa porque eso les daría muchos detalles que tienen que leer y no quiero arruinar la novela. Así que en el futuro la vamos a contestar mejor una vez que hayan leído más. ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cómo eran las condiciones para los trabajadores inmigrantes? O sea, ¿cómo eran las condiciones de trabajo? Pues no eran buenas. No eran buenas, recibían muchos abusos, mala paga. Y las cosas mejoraron ahora en el presente, pero siguen siendo malas para los agricultores o los braceros. En que César Chávez y Dolores Huerta hayan ayudado mucho a los derechos del trabajador agrícola. Todavía hay muchas injusticias. Desafortunadamente le siguen pagando más o menos de 60 80 centavos por libra. O sea, a veces está por canasta. Llega una canasta de manzanas y eso vale 60 centavos. Y cuando bien les va. Por eso toda la fruta y las verduras que consumimos en las tiendas son tan baratas, porque les pagan muy mal a los agricultores. Bueno, llegamos al capítulo 3, ¿ok? Y aquí hay mucho de qué hablar. Bueno, este capítulo es largo y pasan muchas cosas interesantes, ¿verdad? Uno de los temas que vamos a hablar es cómo son las escuelas americanas y cómo tratan a los latinos. Y también la experiencia de Roberto, cómo le fue a él en la escuela americana. Tenemos la escuela era mejor que estar en casa para Panchito, ¿verdad? Y lo vamos a ir en detalle. Luego tenemos la metáfora de la mariposa, ¿verdad? Cómo se miraba Panchito como una oruga y fue creciendo como una mariposa. Luego quiero darles referencias sobre los años 40 y cómo se trataban a los latinos ahí. Y también el caso legal de Lau versus Nichols, donde unos estudiantes llevaron a las escuelas públicas y las demandaron. Los llevaron a corte y exigieron que las escuelas fueran bilingües porque había mucha discriminación. Luego tenemos cómo avergüenzan a los estudiantes por sus raíces latinas, cómo Arthur ya no quiere juntarse con Panchito cuando está la maestra, la familia sigue siendo pobre, la pelea entre Curtis y Panchito y cómo se mira a Panchito como una mariposa y decide perdonar a Curtis por lo que le hizo. Bueno, tenemos al principio del capítulo, ¿verdad? Panchito tiene un poquito de miedo al empezar un nuevo año porque Roberto le dijo que cómo le fue muy mal, ¿verdad? En el primer grado que Roberto asistió a la escuela, lo trataron muy mal. Le pegaban cuando no entendía, que es muy triste. Luego no lo dejaban hablar español, no tenía amigos y pues a Panchito le da miedo. Afortunadamente a Panchito no le fue tan mal, pero también sufrió algo así, ¿verdad? Cuando está con su mejor amigo Arthur, están hablando en español, ¿verdad? Están compartiendo sus grandes héroes, están hablando de Pedro Infante, Jorge Negrete, y si no saben quién son actores y cantantes mexicanos y son héroes nacionales de México, ¿verdad? Así los miramos, esos son hombres. Y si no sabían, a mí, Miss Méndez, me encanta Pedro Infante, como canta, estoy enamorada de él. Bueno, mucha información. Y están bien contentos, ¿verdad? Pero en la cultura americana eso no era cool, eso no era suave, eso era un poquito más
se les hacía tonto. Y cuando Miss Calapino, la maestra, los escucha hablando español, les dice, no pueden hablar español, aquí no se habla español. Estamos en una escuela americana y se habla inglés. Y pues los castiga. Así que Arthur se empieza a separar un poquito de Panchito. Dice, bueno, pues cuando me junto contigo me regañan, ya no me quiero juntar tanto. Así que así es como empezamos, que es muy triste. Y tomando eso quería compartir una historia personal de lo que me pasó en la secundaria. Yo emigré aquí cuando estaba en la secundaria, mi primer año de secundaria, y pues me pasó algo similar. No sabía inglés, pero le eché muchas ganas a la escuela. Yo estaba contenta de estar en una escuela americana, de aprender un nuevo lenguaje, y le eché muchas ganas, saqué buenas calificaciones, entregué todas mis tareas, y pues la cultura de esa secundaria era más americana, había muchas personas blancas, así que hablar español no era muy bueno. Y cuando se dieron cuenta que empaté con el mejor grado de una niña americana blanca, me dijeron, es imposible que una niña que no habla inglés tenga tan buenas calificaciones como una niña que sí habla inglés. Así que decidieron no darme un certificado. Antes daban certificados cuando sacabas muy buenas calificaciones, y me dijeron, no puede ser, con una niña latina que no habla inglés saque tan buenas calificaciones como una niña blanca. Así que no me las dieron, y es más o menos lo que estaba viviendo Panchito, ¿verdad? Porque te tiene que asimilar a la cultura gringa, lo que le quieren enseñar. Tu cultura latina no vale nada, y queremos que seas como nosotros. También se dieron cuenta que en la película Walkout, si la vieron, había mucho de eso, ¿verdad? No podían hablar en español y tenían que asimilar a la cultura americana, si no los castigaban. Entonces, muchos padres latinos no enseñaron a sus hijos español, no le enseñaron español, y perdieron el lenguaje, porque se consideraba malo. Bueno, Mr. Sims dice, miró a Panchito, estaba haciendo mucho frío, y lo miró que no tenía suera, así que decidió darle una chamarra de los artículos perdidos. Hay una caja donde había artículos perdidos, y miró una chamarra y se la obsequió a Panchito. Pero unos días después, Curtis miró que Panchito tenía esa chamarra y se le acercó como un toro, bien enojado, ¿verdad? No escuchó razón y empezó a pelearle, jalarle la chamarra. Pero Panchito estaba bien confundido, no entendía qué estaba pasando. Dice, ¿qué? Esta es mi chamarra, no entiendo lo que quieres. No hablaron, en que pudiera hablar, Panchito no entendía. Entonces se dieron cuenta, empezaron a pelear. Entonces Miss Calapino, la maestra, los separó, estaba muy enojada, estaba bastante enfadada de que se hayan peleado, pero Panchito no pudo defenderse, no pudo explicarle qué es lo que pasó, no pudo decirle, esta es mi chamarra, no entiendo qué pasó, Mr. Sims me la obsequió, así que lo castigaron junto con Curtis. Y Miss Calapino no decidió usar a Arthur como alguien que le tradujera, solamente castigó a Panchito, nunca hizo ese esfuerzo para entender a Panchito, ¿verdad? Y entonces Panchito se siente pésimo, es el peor día de su vida, se siente como la oruga, ¿verdad? Indefenso, solito, ¿verdad? Así que le está yendo un poquito mal en la escuela. Pero nos damos cuenta que al final de la historia no es tan triste, nos dan algo muy, muy bueno. Panchito hizo un dibujo de una mariposa muy hermoso, y la maestra, quiero recalcar eso, no es mala, no es como si fuera una bruja que hizo todo esto porque, me disfruta hacer niños llorar. Solamente era ignorante, era el tiempo, en esos tiempos pues, así la gente actuaba, no entendían otras culturas, no hacían el esfuerzo, pero todavía era buena, así que cuando miró el dibujo de Panchito lo sometió a un concurso donde ganó el primer lugar, y lo trae a la clase y se lo enseña a todos. Dicen, Panchito, ganaste el primer lugar, y tanto felices la escuela, la clase que digan, se empieza a celebrar y empiezan a hablarle a Panchito, ¿verdad? Hasta el punto que
que Curtis, el niño más popular, el niño que lo había peleado anteriormente, quiere hablar con él, ¿verdad? Dice, ok, tal vez eres interesante. Y Panchito, en vez de reaccionar grosero y decir, no, tú me peleaste o tú me pegaste, y ignorarlo, decide formar una amistad con él. Usa a Arthur como un recurso para poder comunicarse, ¿verdad? Le dice a Arthur, ¿le puedes decir que le regaló mi dibujo? Es un momento tan hermoso, ¿verdad? Tan lindo donde Panchito decide perdonarlo y formar una amistad con Curtis. Ser más grande, y podemos ver la transformación de Panchito. En ese mismo día miramos la mariposa, que diga el capullo, transformarse en una mariposa, y es lo que estaba pasando con Panchito. Él se miraba como una oruga y defensa solito. Luego se fue transformando poco a poco entre un capullo con sus experiencias hasta el final ser una mariposa, alguien hermoso donde a todos les gusta. Así que eso era importante. Algo que quiero mencionar antes de seguir a los otros temas es que así le vaya tan mal a Panchito, él prefiere estar en la escuela. La escuela tiene calefacción, tiene pisos de madera, es más a gusto estar ahí que en su casa, porque en la casa tiene que trabajar bastante, no hay electricidad, ni calefacción, pisos de tierra. Así que para él es mejor estar ahí. Y no sé si algunos de ustedes piensan iguales. Muchos de ustedes, ahora que están en cuarentena, dicen, oh, extraño la escuela. Ahí tenía servicios que en mi casa no tengo, tal vez. Como una vez más yo les puedo contar mi historia. Cuando recién emigramos, no teníamos casa. Vivíamos como en una trailita, como en un camper. Y estaba bien chiquito. Y no teníamos calefacción, ni aire acondicionado, ni nada. Así que yo prefería estar en la escuela porque ahí teníamos todo. Y no me sentía tan sola como cuando llegara a casa y no había nadie porque mis papás trabajaban. También quiero repasar el caso de Laos con Nicholson, donde unos estudiantes asiáticos llevaron a las escuelas públicas a corte para demandar escuelas bilingües, y por eso ahora podemos darles las instrucciones en español o en inglés, porque por muchos años era ilegal. Yo no podía darte cosas en español ni hacer videos en español porque no nos dejaban. Así que quería darles ese poquito de historia. Este capítulo es más feliz, termina en un final feliz. Esta historia va a estar como una montaña rusa de altas y bajas, partes bien tristes y partes muy felices, como Panchito y Curtis formando esa amistad, y la mariposa. Fue muy lindo. Así que me da gusto dejarlos con esas buenas noticias. Bueno, las preguntas del capítulo 3, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Tenemos la primera, que es: ¿por qué nadie ayudó a Roberto cuando empezó el primer grado? Bueno, recuerden que esa era la cultura de antes. Decían que no podías ayudarles en el idioma. Y antes, y también a veces ahora, piensan que si no hablas inglés eres tonto, cuando eso no es la realidad, ¿verdad? Puedes ser muy inteligente sin hablar un idioma, pero antes pensaban, no sabe inglés, no es muy inteligente, hay que reprobarlo. Y fue lo que pasó con Roberto. ¿Por qué a los niños los castigaban por hablar español? Si les hayan ayudado y les hayan traducido, hayan tenido una mejor oportunidad educacional y podían tener experiencias para los trabajos y cuando sean adultos, hablando español e inglés. Esta es una pregunta muy importante, pero una vez más cae en la cultura. Antes pensaban que la cultura latina era mala, o sea, hablar español era malo. Nadie iba a gastar
tiempo ni dinero en tratar de ayudarlos. Para ellos era una persona latina, era una carga en el sistema, así que no iban a poder hacerlo. Pero si perseveras, puedes lograr muchas cosas, como en el caso de Panchito, ¿verdad? ¿Por qué la familia Jiménez piensa que escuchar a la maestra y sus jefes es muy importante? Bueno, eso es una cultura latina que tenemos. En México, por ejemplo, a los maestros se les trata con mucho respeto, mucho, mucho respeto. Lo que diga el maestro es verdad y los papás le creen mucho, así que nunca cuestionan a un maestro. Así de esa cultura vienen a personas de poder, con autoridad, y jefes se les respeta bastante. No sé cómo será en otros países como Guatemala, Honduras, El Salvador, pero ustedes saben, déjenos un mensaje bajo este video para poder contestarlo y tal vez en el futuro, un video futuro, podamos dar nuevas experiencias. Bueno, las siguientes preguntas es ¿por qué Curtis le peleó a Panchito? ¿Y por qué no lo dejó usar la chamarra? Porque Curtis jamás usó la chamarra, en que se le había quitado a Panchito, jamás usó la chamarra, ¿verdad? Panchito fue acosado porque era mexicano. ¿Sabemos algo sobre Curtis? Bueno, pues ¿por qué Curtis le quitó la chamarra a Panchito? No sabemos. No sabemos de cuál nacionalidad es Curtis. Podemos asumir que es americano blanco, pero realmente no sabemos cómo es ni sus motivaciones. Podemos inferir que a lo mejor Curtis pensó que Panchito, por ser latino o mexicano, se la quería robar, ¿verdad? Que se la robó porque teníamos muchas personas tienen esa noción de que ser mexicano es ser un bandido, ¿verdad? Ser un ratero. Así que eso puede ser. Cuando leí sus análisis de Instagram, la actividad que hicimos, de muchos estudiantes, uno de ellos fue la de Curtis, que dijeron, muchos niños que hacen bullying tienen un hogar muy malo. También, tal vez al ser tan agresivo, Curtis, que sí que su vida personal no es buena tampoco, es lo que quiero mencionar de todos los personajes. Todos los personajes que hemos encontrado son muy multifacéticos y de muchas cualidades, no solo una. Y es algo que quiero dejarles muy claro. Por ejemplo, la mamá de Panchito. Muchos de ustedes dijeron que la mamá le gusta cocinar y es todo. No tiene nada más de personalidad más que le gusta cocinar. Y eso no es cierto. Todos los personajes son muy interesantes, incluyendo mamá, ¿verdad? Mamá es muy inteligente y bien viva. Cuando no tiene dinero y tiene que cocinar, ella se hace un comal. ¿A quién pensaría en hacerlo así? No sé, pero ella fue inteligente, hizo su comal, hizo todo su comida ahí para todos, ¿verdad? Y eso es algo que nadie mencionó. Así quería remarcar eso. O como con la maestra Miss Calapino, tiene muchos errores y hace cosas malas, pero también tiene un buen corazón cuando quiso ayudar a Panchito con su dibujo. Todos los personajes tienen cosas así. Quiero que se enfoquen en varias cualidades y no solo se queden atorados en una cualidad, ¿verdad? Este es malo o Curtis es malo porque fue un bully. Pero no, Curtis también decide formar una amistad con Panchito, ¿verdad? Los dos lo hacen. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué Arthur no quiere ser visto por Panchito cuando la maestra está? ¿Y cómo reacciona Curtis cuando Panchito le dio su dibujo? Bueno, ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Arthur lo regañan cada vez que habla español y cada vez que se junta con Panchito, así que él decide distanciarse porque no quiere que lo regañen. Y es la cultura que están creando en la escuela. No tenemos la reacción de Curtis, cómo reaccionó al dibujo, pero supongo que fue muy buena porque Panchito ya no habla de él en forma negativa, así que podemos inferir que eso fue lo que pasó.
Bueno, la tercera pregunta es, como Panchito no entiende lo que está pasando en clase ni cómo hace trabajos, ¿cómo hace su trabajo y cómo lo califica la maestra? Bueno, pues muchas veces a Panchito lo dejan hacer lo que él quiera, ¿verdad? A él le dan, a él le dan papel y él lo único que puede hacer es dibujar. Pero tienen que entender que Panchito es muy vivo y bien luchón, ¿verdad? Él no se queda con los brazos cruzados. Si él no entiende algo, él trata de entenderlo. Él trata de su educación. No más porque le dijeron no, no iba a dejar de estudiar y hacer su trabajo. Él es muy bueno por las matemáticas y para eso no ocupas inglés. Así que él siguió peleando. Pero en forma de calificar, le calificaban lo que podía hacer. Ellos no tenían la suerte de que les tradujeran los videos o de que hicieran cosas como lo que estoy haciendo Miss González y yo para otros estudiantes, ¿verdad? Am, Así que no importa la situación que vivan, muchachos, muchachas, peleen por sus derechos y hagan lo más posible. Imaginen si yo hubiera decidido que la escuela no valía nada porque cuando recién llegué me dijeron, oh, no eres tan inteligente como una muchacha blanca, ¿verdad? No, eso me hizo pelear más, no dejé la escuela y gracias a Dios me ha ido muy bien. Ok. Cuarta pregunta es, bueno, esta historia está basada en la vida real y, y Panchito tendrá un buen futuro. Bueno, pues ya les había dicho, sí, es una historia real, todo esto ha pasado. Y entonces, no les puedo decir si Panchito tiene un buen futuro. Eso es algo que ustedes tienen que descubrir. Así que cuando vayan leyendo vamos a encontrar la respuesta a eso juntos. Pero pueden inferir que cómo le ha ido, ¿verdad? Basado en este libro. Bueno, fue un placer hacer este video con ustedes. Si tienen algunas preguntas o hay temas que no discutí, déjenlo en los comentarios de abajo. Yo los incluiré en el siguiente video. Espero que les haya gustado bastante. Y si tienen alguna pregunta, por favor, la dejan debajo del video. Adiós, bye.